Bueno, mi afición a la naturaleza viene desde hace muchos años y empecé a hacer fotografía con la idea de trasladarlo a un textil y bueno, pues empecé a hacer fotografías y haciendo pruebas con algunas empresas españolas empecé a imprimirlo en tela con el objeto de poder llevarlo a terminarlo en una manta. Entonces, en principio todo esto fue así, sin más, pero la afición a la fotografía fue creciendo y entonces, aunque este es el origen, digamos que la consecuencia después es una de las exposiciones que he hecho ya. Me gusta coger las hojas que cuenten una historia, en el sentido de que una hoja verde es una hoja verde, pero una hoja que está deteriorada tiene muchos matices, tiene muchas texturas y eso es lo que a mí me resulta más atractivo y lo que en principio queda más agradable para pasarlo a tela. Normalmente todos mis paseos los hago alrededor de Ciudad Real y pueblos cercanos, pero también en mis viajes, si salgo a la playa o si voy a la montaña en otros sitios, pues también recojo y siempre tengo un fondo de armario, por decirlo de alguna manera, de elementos que he cogido en muchos sitios. Bueno, realmente la exposición, esta parte sobre todo, está inspirada en trabajo de mi hermano Miguel, al que le dedico la exposición, que tenía síndrome de Down y tenía una particular visión del arte. Durante toda su vida dibujó mucho y entonces su manera de trabajar me ha inspirado un poco esta parte de la exposición. Yo trabajo con los elementos de la naturaleza que me sugieren significados diferentes a los que realmente tienen. Es decir, es como si le despojara de la imagen normal de hojas, de semillas, y lo utilizara para hacer una realidad diferente, una construcción que en este caso suele ser, son digamos que un juego visual entre la imitación y la invención, porque imito textos, pero realmente lo despojo, no hay significado, no hay un significado aparente. Entonces realmente son, digamos que, imágenes para ver, no para leer. Es un juego visual en el que hay un significado que se oculta, pero realmente no hay nada más detrás que una visión muy particular de la naturaleza y de los fragmentos, lo que me sugieren los fragmentos que utilizo para trabajar. Sí, así es. Sí, así es. Por ejemplo, son zarcillos de vid, esos son semillas de una leguminosa, estos son hojas de sauce, estos son los amentos de la parte, digamos, masculina de la flor del castaño, o estos son semillas de fresno, es decir, son elementos que utilizo, los agrupo y bueno, pues hace que la imagen final parezca un texto, porque intento imitar las maneras en las que escribimos, alineados a los lados, con elementos individuales como si fueran grafías, pero en realidad son grafías silenciosas, es como un texto sin sonido, es un texto visual. Entonces es un juego visual en todos los ámbitos, es decir, al final intento imitar, en cierta manera, las composiciones en las que los humanos nos comunicamos, ya sean por elementos como textos o por elementos como ideogramas o otro tipo de simbología, ¿no? Yo desde hace 7 años, casi 7 años, estoy haciendo fotografías y subo una fotografía al blog a diario, de lunes a viernes, como si fuera una tarea creativa que me impongo. Entonces,
La fotografía en color es lo que más nos atrae de la naturaleza, porque el color es lo más importante, es el diálogo más evidente entre nosotros y la naturaleza, el color. Entonces es lo que más acapara la atención, pero el color no deja de ser algo abstracto, porque por mucho que pensemos que el color es una propiedad intrínseca de los objetos, el color juega a difuminarse entre lo imaginario, porque realmente es la luz la que da el color a los objetos. Los objetos no tienen color. Esa dualidad del color entre lo imaginado y lo real es lo que más me resulta atractivo, porque es difícil muchas veces de entender. Por ejemplo, los colores del arco iris son los que son, pero existen colores que son inventados por nuestro cerebro, como por ejemplo el rosa. El rosa no existe. El rosa es una combinación que hace nuestro cerebro al recibir unas ondas correspondientes al color azul y correspondientes al color rojo, y entonces los mezcla nuestro cerebro y vemos rosa, pero realmente el rosa no existe, porque no existe en el arco iris, que digamos que es la difracción de la luz. Utilizo la luz como viene, como entra en mi habitación por un balcón. Entonces, si hay un día luminoso, la luz es más amarilla y me cuesta más trabajo hacer la foto, pero los días preciosos que a mí me gustan para hacer las fotos son los días nublados, porque difuminan mucho la luz y las sombras las hace muy suaves. Hay una cita de un fotógrafo, un fotoperiodista canadiense, que decía que cuando se fotografía a las personas en color, se fotografía sus ropas, pero cuando se fotografía en blanco y negro, se fotografía su alma. Y en cierta manera, en el momento en que despojamos los elementos del color, nos obliga a ver otras cosas, porque el color ocupa todo nuestro cerebro cuando vemos algo. Sin embargo, en el momento en que le quitamos el color, vemos sus texturas, sus formas, las fuerzas internas de los elementos que se manifiestan en el exterior. Entonces, esa otra forma de ver la naturaleza me resulta muy interesante, porque muchas veces se escapa a nuestro interés. El blanco y negro hace que te fijes en otras cosas, es como si entras en otra dimensión en la observación. Cuando hablo de blanco y negro, en este caso es blanco y casi negro, porque me gusta dejar fragmentos o parte del color original como una especie de rastro de la vida que sigue manteniéndose dentro de esa fotografía sin apenas color. Es decir, es un pequeño recuerdo de la vida que ha tenido, y que si le quitas todo el color, pues esa imagen desaparece. Pero realmente es un color tan tenue que no te elimina la visión de las texturas y de las estructuras del elemento. Bueno, soy Charo Martínez, presento una exposición en la biblioteca de fotografía que durará hasta finales de abril, en el que la imagen quiero dar una imagen personal de la naturaleza a través de la abstracción del color y de la forma. Es un lenguaje algunas veces difícil de entender entre la naturaleza y nosotros, pero quiero dar un poco de dar pie a que la gente entre en un mundo que probablemente no es desconocido, pero sí es, digamos, poco percibido. Estará durante todo el mes y bueno, pues si en algún momento alguien quiere contactar conmigo, podemos hacer una visita privada.